Bueno, como ya habíamos quedado el día de hoy, vamos a iniciar con la primera unidad de modelado de sistemas biológicos, que es introducción al modelado. Y bueno, nada más antes de eso, para nada más para avisarles que todos estén integrados en el sistema. A mí me aparecen 14 personas. Ahorita les digo quiénes me aparecen y ya si alguien no está, pues para que cheque el por qué, o si alguien tiene alguna otra situación, pues ya me dice, ¿no? Miren, ahorita en la lista está Carapia García Miriam, Chávez Mesa Jesús Humberto, Félix García Edgar Antonio, García Cabrera Luis Gregorio, González Tango Melisa, Dimas Encualtecatl Adrián, Méndez García Miguel, Mercado Mendiola Irán Roberto, Negrete Valladares Dylan Cabá, Portos Juárez Francisco Josué, Ramírez Estrada Esmeralda, Reséndiz Caramillo Daniel, Sotres Cadena Fernanda Nayeli y Vázquez Yanis Isaac. Todos también, todos en la lista. Creo que sí, profe. Creo que sí. Ok. Sí. Entonces, pues ya ahora sí sería. Supongo que el grupo va a quedar. Y bueno, ahora sí. Voy a empezar a compartir la presentación de lo que corresponde a la primera unidad, que sería introducción al modelado. Y vamos a ir viendo, bueno, primero vamos a ver una pequeña introducción de por qué el modelado de sistemas biológicos, y lo vamos a ir por parte, vamos a ir viéndolo por partes. Primero, ¿por qué los sistemas biológicos? ¿Qué importancia tienen los sistemas biológicos o qué es un sistema biológico? ¿Qué sistemas biológicos conocen ustedes? Según la definición de la definición teórica de Alibro, un sistema corresponde a un conjunto ordenado de normas y procedimientos que regulan el funcionamiento de un grupo de una colectividad. Entonces, en el cuerpo humano, por ejemplo, tenemos diferentes tipos de sistemas, ¿no? El sistema óseo, el sistema nervioso, el sistema digestivo, nervioso, respiratorio. Que todos estos forman un conjunto ordenado de normas que regulan el funcionamiento de una colectividad. Entonces, normalmente los sistemas todos trabajan en conjunto para desarrollar una función. ¿Sí? En general, no nada más tiene que ser un sistema biológico para que eh, concuerde con la definición, sino que cualquier tipo de sistema va a ser compuesto por los mismos elementos y va a tener igual un conjunto de normas y procedimientos que van a regular el funcionamiento. En este caso, bueno, pues de los sistemas que nosotros vamos a ver, pues van a ser la parte de la catálisis enzimática, el modelado de los fluidos y un poco de la parte electroquímica. Entonces, no necesariamente van a ser así los que acabo, bueno, como los que acabo de nombrar, ¿no? Pero esa es la definición general de lo que sería
un sistema. Entonces, como tal, los sistemas, si lo vemos como un todo, o bueno, por sus partes, vamos a tener, por ejemplo, eso de ahí nos vamos a imaginar que es un sistema. Entonces, debe de estar delimitado por, por nuestro límite, o sea, hasta donde nosotros digamos que es nuestro sistema. Y pues obviamente está compuesto de diferentes partes que se relacionan entre sí por medio, y estas relaciones son lo que hacen el conjunto de normas que regulan el funcionamiento de nuestro sistema entre sí para desarrollar una función específica. Entonces, de acuerdo a esta definición del sistema, nosotros podemos diferenciar los sistemas según cómo los definamos. ¿Por qué? Por ejemplo, aquí en este ejemplo, nosotros podemos definir el sistema como un todo, es decir, aquí está mi límite, y yo sé que este sistema hace algo, ¿no? O sea, tiene aquí una entrada, con una salida y hace una función. Ya. Pero yo no sé qué pasa adentro con las partes del sistema, no sé qué hace cada parte, sin embargo sé qué hace el sistema. Y también lo puedo definir desde decir, bueno, esta es la primera parte del sistema, de aquí se conecta con la otra, y saber a qué corresponde cada parte, qué hace cada una de ellas, cómo se relacionan entre sí, y llegar acá, ¿no? A la salida. Y al final de cuentas debemos de tener el sistema va a tener pues, la misma salida, o sea, va a ser la misma función, nada más que en este caso lo veríamos parte por parte, qué es lo que sucede dentro del sistema y cómo se relaciona entre sí, qué es lo que hace todo y qué salida nos va a dar. Y en el otro caso, pues no sabemos qué hace cada parte, sin embargo sabemos qué es lo que hace, ¿no? Sabemos qué va a hacer al final. Entonces, de acuerdo a esto, los sistemas se pueden definir como estructurales o funcionales o de comportamiento. Un sistema estructural se va a definir definiendo, identificando y describiendo cada una de sus componentes y sus interacciones. Es decir, tenemos que conocer cada parte del sistema y cómo se interrelacionan entre sí. Entonces, tras conocer esto, tras hacer la identificación de cada uno de los componentes y sus interrelaciones, podemos conocer el sistema. Y de la forma funcional, es como lo vamos a tomar como una caja negra. Es una caja negra en la cual nada más describimos sus respuestas ante los posibles valores de las entradas. Entonces se conoce el sistema definiendo su dinámica, o sea, nada más sabemos que si le damos cierta entrada a nuestro sistema vamos a obtener cierta salida. Y ya, pero no sabemos cómo se comporta por dentro cada una de sus partes. Entonces, como pequeños ejemplos, por ejemplo aquí esta que es una cafetera, ¿no? Si lo vemos como una caja negra, pues ustedes saben que si le ponen agua y café y prenden un botoncito, pues les va a dar café, ¿no? Y no les interesa saber si la calienta, si tiene una bomba, si tiene eh, todas las partes que tenga, ¿no? Si tiene una tapa, si tiene un embudo, si tiene un tanque, si tiene un medidor de nivel de agua, si tiene una placa de calentamiento, no les interesa saber nada, nada más les interesa saber que prenden un interruptor y les da café, ¿no? Si le ponen más o menos café, pues sale más o menos cargado. Estos serían como los valores de entrada, ¿no? Si eso es si lo vemos de forma funcional. Si lo quieren ver de forma estructural, tendríamos que ver cuánta agua se le pone, si tiene una bomba que mueve el agua, cuánto café, el filtro,
si tiene un medidor, si tiene un sensor de temperatura, si tiene una cuchara medidora, si la placa de calentamiento hace algo, si la cubierta hace algo, y cómo se relaciona entre sí todo eso para al final nos dé café, igual. Entonces, todos los sistemas los podemos ver de cualquiera de las dos formas, ya sea estructuralmente o funcionalmente. Que va a depender una o la otra, pues de qué tan específico querramos nuestro modelo. Por ejemplo, la de al lado, esa es una válvula, ¿no? Para abrir y cerrar una tubería, que pase o no pase agua. Si lo quieran ver como de forma funcional, como una caja negra, ¿cómo verían su sistema? O sea, ¿cómo describirían su sistema si lo quieren ver de una forma funcional? Ahí. Ajá, ustedes saben que giran, ¿no? La perilla y pues dejan salir cierta cantidad de agua. Y ya, ¿no? Nada más lo ven como una caja negra todo y nada más saben que entra agua y sale cierta cantidad de agua dependiendo de cuánto quieren su perilla. Si lo ven ya de forma estructural, pues ya tienen que ver que cuando giran la perilla, pues aquí el émbolo se va a mover cierta distancia y va a dejar pasar cierta cantidad de agua. Y tienen que ver cómo se relaciona ahora sí tanto el diámetro como la apertura con la cantidad de agua que pase, ¿no? Entonces, ¿ustedes cuál modelo creen que les funcionaría más? ¿Uno estructural o uno funcional? ¿Estructural? ¿Por qué les funcionaría más uno estructural? Porque nos interesa conocer como todo el sistema, como un conjunto, no solamente la función. Ajá. Y sí, ese sería el punto positivo, ¿no? Vamos a conocer completamente el sistema, todas sus partes y cómo se relacionan entre sí. ¿Cuál es la parte, cuál sería una desventaja que le ven a un modelo de ese tipo? Si yo conozco todas las partes del sistema y cómo se relacionan entre sí y hago mi modelo, ¿qué pasaría con ese modelo? ¿O no le ven ninguna desventaja? Se vuelve demasiado complejo. Sí, primero sería un modelo muy complejo. Necesitarían mucho tiempo de cálculo seguramente para resolverlo. Y después, al ser un modelo que conocen todas las partes de un sistema, es prácticamente un modelo que lo hacen completamente estructural, que conocen todas las partes de su sistema y lo definen completamente. Es un modelo que no lo pueden trasladar a otros sistemas, en general, normalmente. ¿Por qué? Porque termina siendo tan específico que nada más lo pueden aplicar en ciertas condiciones muy reducidas. Por eso que los modelos más robustos y más generales normalmente son aquellos que no son tan específicos. Normalmente son funcionales y normalmente se pueden aplicar en todo lo que se parezca. Entonces, en realidad, ingenierilmente hablando, en la vida real lo que más se utilizan son los modelos funcionales, porque es lo que nos da un resultado más rápido, que es bastante acercado, aunque no sea el real, pero es muy acercado y sobre todo es rápido y ocupa menos tiempo de cálculo. Y al ser robusto, pues lo puedes aplicar para casi todo lo que se parezca. Entonces, los dos modelos son útiles, nada más porque hay que saber cuándo aplicarlo. Por ejemplo, si van a diseñar y a modelar y a fabricar algún equipo específicamente diseñado con ciertas condiciones, pues ahí sí tendrían que usar a lo mejor un modelo funcional,
porque lo van a diseñar para una función en específico. Pero después, si ustedes ya tienen muchas máquinas iguales que hacen lo mismo función, no van a tener el modelo específico para cada máquina, sino que van a usar uno funcional para todas en general. Entonces, siempre tienen que ver sus pros y sus contras, ¿no? De los dos tipos de modelos. Y por último, el de aquí abajo, este es un catalizador de carros, el que va en el mofle. ¿Sí saben qué hace un catalizador? ¿Sí saben qué hacen los mofles de sus carros? La bola que traen ahí abajo colgando, ¿o no? Es un convertidor catalítico, ¿verdad? Y lo que hacen es que, bueno, cuando nosotros tenemos nuestro motor de combustión interna, pues los hidrocarburos se van a convertir a CO2, idealmente. Normalmente la combustión no es completa, entonces lo que se obtienen son monóxidos e hidrocarburos. Eso es lo que sale del motor de nuestros carros. Entonces nuestro convertidor catalítico lo que va a hacer es una oxidación química. Es una reacción química de oxidación, entonces va a pasar de monóxidos a dióxido de carbono completamente y los hidrocarburos también a CO2 y agua. De tal forma que lo que obtengamos al final de productos de combustión sea únicamente CO2 y agua, ya que son menos dañinos que tirar monóxidos e hidrocarburos al ambiente. Entonces eso es lo que hacen ahí nuestro convertidor catalítico, ¿no? Si lo vemos de forma funcional, pues es así como aquí está, ¿no? Una caja negra. Entran productos de combustión, sale CO2 y agua. Y ya. Si lo quieren ver de forma estructural, pues vamos a tener que ver que esta cosa está compuesta por diferentes canales, por los cuales tiene un catalizador, que es lo que los hace caros. Ahorita no sé si se siguen usando los materiales, pues antes se utilizaban, eran normalmente catalizadores que tenían platino o algún material caro, por eso es que son caras estas piezas, y eso es lo que convierte, bueno, ya se lleva que tendríamos que ver las reacciones, no sé, que nuestro CO se va a oxidar para formar CO2, nuestros hidrocarburos también se van a oxidar para formar CO2, y ya tendrían ahí que tomar en cuenta la parte química de su mecanismo de reacción y ver cómo se convierten nuestros productos de combustión hasta CO2 y agua. ¿Vale? Ahora sí. Pero bueno, hemos estado aquí ahorita ya hablando de modelo, ¿no? Pero ¿qué es un modelo? Como tal, la definición que vamos a usar para definir lo que es un modelo es que es una abstracción de la realidad. Es decir, es algo que representa un fenómeno y que nos ayuda a entender su funcionamiento. Por ejemplo, aquí tenemos la ley de Hooke. Bueno, sabemos que o sea, esto es un modelo, pero bueno, se convierte en ley, ¿verdad? Cuando se aplica para todos los casos. Entonces, la ley de Hooke nos dice que la fuerza con la cual se mueva el resorte es proporcional al desplazamiento que sufra el resorte, ¿no? Y para quitar la proporcionalidad agregan una constante de proporcionalidad, entonces la fuerza que aplique el resorte va a ser igual a una constante por su desplazamiento. Entonces ese es un modelo que nos ayuda a entender el movimiento de un resorte, en este caso, que está sujeto a una deformación. Y pues se dan cuenta, es un modelo muy robusto, o sea, es completamente idealizado, no toma en cuenta ninguna interacción con nada, con el ambiente ni nada. Entonces eso es lo que lo hace que sea aplicable en prácticamente todas las condiciones, ¿no? Y nos da un valor pues bastante aproximado, de tal forma que sigue siendo útil.
Entonces, sería como un modelo funcional. Y pues así como la ley de Hooke, existen muchos otros modelos que seguramente ya habrán visto en muchas de sus clases, ¿no? ¿Qué otros modelos han visto así generales que apliquen en todos lados? La segunda ley de Newton. Por ejemplo, todas las leyes de Newton, ¿no? Son modelos y son muy robustos que se utilizan todavía. Entre muchos otros. Entonces, lo que nosotros, bueno, vamos a hacer son modelos por observación. ¿Qué significa hacer un modelo por observación? Que de la continua observación de un fenómeno, nosotros lo intentemos representar así como aquí, ¿no? O sea, aquí lo que Hooke hizo fue, pues, tenía muchos resortes, ¿no? Y él pues, seguramente se preguntó por qué cuando lo comprime o lo elonga, pues este tenía una fuerza en sentido contrario, ¿no? Y que era proporcional tanto al desplazamiento como, en su caso, a la masa que tuviera ahí conectada, ¿no? El resorte. Entonces lo que él hizo fue observar el fenómeno y después trasladarlo a algo que se pudiera representar, en este caso matemáticamente, y que nos ayudara a entender el funcionamiento, pero ya con valores reales. Entonces esto es un modelado por observación. Entonces, en este caso, en estos modelos, que es lo que siempre permanece constante, pues que siempre vamos a tener un observador. En este caso nosotros vamos a ser los observadores. Vamos a estar observando un sistema real. Y a través de nosotros relacionar nuestras observaciones que hagamos del modelo, cómo se comporta, qué es lo que hace, pues vamos a llegar a poder proponer un modelo. Así de forma sencilla sería eso. Entonces siempre vamos a tener estos tres componentes para el caso del modelado por observación. Tenemos que tener el observador, el sistema real y después el modelo. Y todos se relacionan entre sí porque no podemos tener uno sin el otro, ¿no? Y bueno, normalmente, en este caso, pues va en este sentido, ¿no? Primero están estos dos y ya después está el modelo. Primero vamos a tener nuestro sistema, lo vamos a observar y de ahí vamos a poder tratar de proponer el modelo que sea la representación de nuestro sistema. Y de ahí pues ya se tendría, una vez que se tiene el modelo, pues tendríamos que validarlo, ¿no? Ver si es de verdad que lo que nosotros estamos proponiendo representa este sistema o no. O lo representa únicamente bajo ciertas condiciones, o en sí no lo representa nunca, ¿no? Y bueno, ¿de qué nos sirve tener modelos? ¿Cuál es la utilidad de los modelos? De lo que ustedes han hecho hasta ahorita, ¿para qué sirven los modelos? Pues ayudan a predecir, ¿no? ¿Cómo qué? ¿Perdón? Que ayudan a predecir un comportamiento. Exactamente. Nos ayudan como predicción o como simulación, ¿no? O sería entrenamiento de instrucción. Entonces, entre las utilidades de todos los modelos, pues está, obviamente, como lo dijeron, una herramienta de predicción. Los modelos nos sirven para predecir comportamientos, como por ejemplo todos los modelos de clima, ¿no? Los de la NOAA, o los de trayectorias de huracanes, o los de todo ese tipo de modelos, lo que hacen es intentar predecir un fenómeno. Entonces,
Eso nos ayuda como herramienta de predicción. Además nos sirven como simulación, dijeron, o sea, sería como entrenamiento e instrucción. O simulación en la experimentación, es decir, auxiliar para la experimentación. ¿Por qué? Porque muchas veces existen modelos o existen experimentos que no serían posibles en una escala de tiempo humano. Por ejemplo, todos los movimientos que ocurren en el cosmos de astronomía, pues no, o sea, no vamos a tener una persona ahí observando por miles de millones de años, ¿verdad? Entonces todo eso se hace con modelos. Todos son modelos que ayudan en la experimentación para simular y predecir. Y por último, como herramienta de comunicación, ¿por qué? Porque el modelo a lo mejor un modelo de un cierto, eh, por ejemplo, el de los climas, ese modelo sigue, o sea, si se hizo bien, pues va a seguir siendo el mismo modelo en cualquier parte del mundo. Que todos deberíamos de poder entender si está bien hecho. Entonces, tienes el conocimiento, obviamente, y el manejo del área de la cual se esté hablando en ese modelo, pues deberíamos de poder entenderlo, utilizarlo y poder obtener ya sea tanto las predicciones o las simulaciones o la experimentación del mismo modelo. Entonces, por eso es que sirve como super herramienta de comunicación. Entonces, en resumen, nosotros vamos a tener un sistema en el cual ya sabemos que vamos a estar aquí de observadores para proponer un modelo. Y ese modelo ya sea que lo vamos a hacer como estructural o funcional. Y aparte, bueno, cada uno de esos modelos puede ser uno de todos estos, ¿no? Puede ser un modelo biológico, matemático, de simulación, físico, analógico. Ahorita vamos a ver un poquito de esos tipos de modelos. Pero bueno, en general así es como funcionaría, ¿no? Pues nosotros vamos a tener nuestro sistema, cual vamos a estar observando para poder proponer nuestro modelo y lo vamos a proponer de una forma estructural o de una forma funcional, ya sea que nos sirva como un modelo analógico, un modelo físico, para simular, matemático o biológico. ¿Vale? Ahora, ¿qué diferencias podemos tener en los modelos? O sea, ¿qué tipos de modelos podemos tener? Pues podemos hacer modelos continuos o modelos discretos. Si el continuo, cuando el estado de las variables cambia de forma continua a lo largo del tiempo, ¿no? En la forma discreta es cuando el sistema se define por cambios en el tiempo discretos, es decir, intervalos de tiempo, ¿no? Esta función equivaldría a esta, nada más porque aquí del lado izquierdo sería continuo y del lado derecho sería discreto. Entonces, si lo vemos como intervalos del tiempo, pues este es el valor que tiene en este intervalo, pero pues de forma discreta sería la misma función, ¿no? Es decir, sería la de la izquierda. Podemos tener diferentes tipos de modelos de simulación también, ya sea estocásticos, determinísticos, estáticos o dinámicos. El estocástico, que se refiere a uno en el cual vamos a tener parámetros aleatorios, es decir, entradas fijas van a producir salidas diferentes. ¿Esto qué quiere decir? La parte, bueno, la definición de estocástico, lo más fácil que es explicarlo es, imagínense que ustedes tienen un dado. El tirar un dado es aleatorio, ¿no? El número que nos va a salir. Pero
está el parámetro aleatorio, está definido en límites, o sea, no nos puede salir un número diferente del 1 al 6. Entonces, aunque sea aleatorio, tenemos un acotado el límite en el cual nos va a dar esa aleatoriedad, ¿no? Entonces, cuando tiran un dado, ese es un ejemplo de un modelo estocástico. Y es por eso que una entrada fija va a producir salidas diferentes. Ustedes van a estar tirando dados a su entrada y la salida siempre va, bueno, no siempre, ¿verdad? Pero va a ser diferente del 1 al 6. Entonces, es aleatorio, pero en un intervalo, ¿no? Que se conoce. El determinístico, en el que una entrada es una salida y una entrada diferente, pues va a ser una salida diferente. Cada entrada corresponde a una salida. El estático, en el cual vemos los sistemas que no varían, como si no variaran con el tiempo, en un punto fijo. Y el dinámico, en el cual los vamos a estar viendo cómo cambian a través del tiempo. Entonces, por ejemplo, van a estar explicado, ¿no? Un poquito más lo del estocástico y el determinístico. En el estocástico, la variable de salida no se va a poder determinar con los datos actuales del modelo. En el determinístico sí, porque una entrada va a corresponder a una salida forzosamente. Entonces el estado de la variable de salida se va a poder conocer en el instante del tiempo en el cual se conozca la entrada. Sin embargo, en el estocástico no. Entonces, por ejemplo, aquí está ejemplo, ¿no? Aquí al lado. Entonces la entrada nos va a dar una salida en el modelo determinístico, mientras que en el estocástico ya vamos a tener una entrada A y B, y cada una me va a dar dos salidas diferentes, C y B y E y F. Pero yo no sé cuál, si yo tengo mi entrada, o bueno, más bien si esta era mi entrada, me puede dar A y B, pero yo no sé cuál me va a dar, si A o B, hasta que haga el experimento. Si me da B y sigo el experimento, no sé si me va a dar E y F, E o F, ¿no? Y así vamos a ir avanzando a través del tiempo en el experimento. En el caso del estático, pues las variables es cuando no varían con el tiempo, es decir, el tiempo no forma parte de nuestro modelo. Y en el dinámico, pues sí, vamos a agregar el tiempo y pues obviamente esto lo hace siempre un poco más complejo. Ahora, para seguir hablando de los modelos y del modelado de un proceso o de un sistema, hay que recordar, así nada más rápidamente, lo que es una propiedad. Una propiedad de cualquier cosa, ¿no? Sí. Una propiedad va a ser cualquier característica que sea mesurable relacionada a materia, energía, espacio o tiempo. Les digo recordar porque se supone que todos lo saben, ¿no? De memoria. ¿Se acuerdan que hay propiedades intensivas y propiedades extensivas? ¿Cuáles eran las intensivas y cuáles eran las extensivas? Las intensivas eran las que, sin importar la cantidad de materia o del objeto, siempre van a estar inherentes a él. Y las extensivas dependen de una cantidad específica. Bueno, sí. Sí. Por ejemplo, las extensivas, pues es la masa, ¿no? Depende de la cantidad de materia. Las intensivas, la temperatura, ¿no? Así. Entonces, ¿por qué nos importan las propiedades? Porque nosotros vamos a tener que relacionar propiedades de los sistemas y a eso es a lo que hacemos cuando hablamos de modelar un proceso. ¿En qué consiste el modelado de un proceso? Ya vimos la definición de sistema, ahora la definición de modelo. Ahora vamos a ver qué consiste el modelado de un proceso. El modelado de un proceso es un ejercicio que va a englobar el relacionar las propiedades de un sistema
influenciado por un proceso. Lo vamos a representar como símbolos matemáticos y las propiedades se van a relacionar entre ellas utilizando relaciones bajo una o más suposiciones. Y como resultado vamos a tener un conjunto de ecuaciones ya matemáticas que le vamos a llamar, que es el modelo del proceso. Entonces por eso nos interesa conocer qué tipo de propiedades tenemos y qué propiedades se van a relacionar entre sí y cómo. Porque de eso va a depender que nosotros podamos representar correctamente nuestro modelo. Y obviamente vamos a tener que poder separar entre las variables dependientes y las independientes. De tal forma que nuestro modelo va a tener esta forma, ¿no? De la variable dependiente, que va a ser función de las independientes, de parámetros y de influencias externas. Entonces, por ejemplo, aquí en este cuadrito, aquí tenemos un sistema de destilación. Entonces aquí tenemos una alimentación y tenemos acá la salida, el residuo, el destilado, el reflujo, ¿no? Ahí, ¿cuáles serían las variables independientes y cuáles serían las variables dependientes, por ejemplo? Una variable dependiente sería el residuo. El residuo son dependientes, ¿verdad? Sí. Igual el destilado también sería dependiente. ¿Cuáles serían las independientes? La alimentación, ¿verdad? Y ya entre todo eso, bueno, ya parámetros y demás cosas que vamos a tener, pues van a ser temperaturas, el calor que se le aplique, el reflujo, ¿no? Bueno, entonces, esa va a ser, bueno, eso es a lo que se refiere cuando decimos que vamos a modelar un proceso. Saber diferenciar las variables que tenemos en el sistema y después poder relacionarlas para poder llegar a nuestro modelo. ¿Y cómo es que se hace esto? ¿Cuál sería el proceso para la construcción ahora del modelo? Pues vamos a tener que necesitar algunos principios básicos que son la experiencia, el análisis y la ingeniería. Es decir, la experiencia se refiere a la experiencia general que ustedes tengan y que reúnan los dominios relevantes del tema en ciencia y tecnología. Así como la experiencia en la aplicación, dominar el área y las técnicas de aplicación. Y el análisis, pues se refiere al análisis de el dominio de la ciencia, ¿no? Del tema del cual vamos a, o del proceso o del sistema del cual vayamos a hacer el modelo. Una es de forma general, ¿no? Y la ingeniería, ya sea tanto aplicada, por ejemplo, construir lo que sea, o en el caso de los modelos, pues la ingeniería de software o del conocimiento para poder definir, usar y representar los modelos de tal forma que podamos obtener los resultados que deseamos. Entonces ustedes necesitan cumplir esas tres pautas para poder construir su modelo. ¿Por qué? Porque si ustedes, por más que observen un sistema, pero no tienen conocimiento alguno de la ciencia o tecnología atrás de pues no lo van a poder definir, ¿no? Igual, si ustedes no tienen los conocimientos suficientes para analizarlo por completo el sistema, pues tampoco van a poder construir su modelo. Y aunque lo construyan, pues sin el conocimiento de la parte de la
ingeniería del software o el conocimiento para manejarlo, usarlo y representarlo, pues tampoco nos va a servir mucho el modelo, ¿verdad? Si no lo sabemos usar. Entonces tenemos que tener todo, ¿no? Los conocimientos, cómo analizarlo y cómo usarlo. Entonces, la experiencia general ya les que va a reunir los dominios relevantes de ciencia y tecnología. Necesitamos la experiencia en aplicación, dominar el área y conocer las técnicas de aplicación. Y por último, pues la parte del software y del conocimiento, ¿no? Para manejar, usar y representar nuestros modelos. Entonces, es ahí donde, por ejemplo, pues es un poco difícil, ¿no? Porque muchas veces no tenemos un conocimiento tan amplio, no tenemos una facilidad de entender todos los sistemas completamente y pues es ahí donde se complica el hacer los modelos. Entonces aquí les pongo un ejemplo de algo que ya todos conocemos, pero que sirve como para que vean lo que necesitarían, ¿no? En este caso, según yo, pues ustedes aquí en este ejemplo reúnen todos los requisitos, ¿no? O sea, ya tienen la experiencia, tienen eh, el, el conocimiento para dominar el área y aplicar su modelo ahí. Entonces, si suponemos que tenemos el siguiente sistema donde el automóvil se desplaza a una distancia d en un tiempo t, para definir su modelo, ¿cómo definirían un modelo que explique el desplazamiento del coche? Ahí. Bueno, pues ahí ustedes ya sabrían que pues, la distancia va a ser proporcional, la distancia que avance el coche va a ser proporcional al tiempo, ¿no? Entonces, su distancia va a ser igual a la velocidad, ¿por qué? Sin embargo, pues eso, o sea, ustedes ahorita lo vemos así como que bien sencillo, pero si en su tiempo eso fue algo que no era tan trivial, ¿por qué? Pues porque no sabían que la velocidad se llamaba velocidad, ¿no? Entonces fue un, un nuevo concepto que se aplicó para definir el desplazamiento de algún objeto. Y pues se dio acá después de hacer mucha observación de cómo se mueven los objetos, cómo se mueven los proyectiles. Y aunque ya posteriormente pues lo podemos hacer de forma tanto discreta como continua, ¿no? Ya sea haciéndolo de forma diferencial o discreta, con intervalos de tiempo. Bueno, esta es una tarea, ahí no le dan caso que es tarea 2, esa se la subo a Classroom y ya de ahí la resuelvo. Igual son modelitos. Ahora, para el análisis de los modelos. ¿Qué se utiliza para analizar los modelos? Pues normalmente las simulaciones de las técnicas más comunes de utilizar los modelos para contestar preguntas acerca de los sistemas, ¿no? Entonces, ¿qué ventajas o desventajas tenemos al simular? O antes de eso, ¿qué es la simulación? ¿Qué es una simulación? Según ustedes. Pues es algo que busca imitar algún fenómeno real. Más o menos. ¿Alguien más?
Por definición, la simulación se define como un experimento realizado sobre un modelo. ¿Por qué? Porque el modelo ya sabemos que intenta explicar un fenómeno físico. Entonces, para saber si lo representa o no, pues, bueno, en la vida real se hace experimentando, ¿no? En el caso de la simulación, el experimento se hace sobre el modelo. Entonces, para la simulación, depende del modelo y de la descripción del modelo, y además de definir un marco experimental, ¿no?, que defina las condiciones que se deben satisfacer para que un experimento sea válido. ¿Por qué tenemos que conocer las condiciones para que un experimento sea válido? Porque muchas veces se nos olvida que estamos haciendo una simulación y que debería de representar un fenómeno físico, ¿no? Y terminamos con valores negativos de presión, flujos negativos, este tipo de cuestiones que a lo mejor no van a tener sentido físico, ¿no? Y que sin un marco experimental en el que ya sepamos qué condiciones se necesitan tener para que el experimento sea válido, pues nosotros podemos seguir simulando, sin importar si los resultados que tenemos son válidos o no. Entonces, sí, el tener modelos y el hacer simulación son muy útiles porque tienen muchas ventajas, pero también tienen sus desventajas. No los podemos tampoco nada más usar sin cuidado, ¿no? Hay que tener su cuidado para no caer en errores que a lo mejor se pudieran haber evitado muy fácilmente. Entonces, en la simulación, hablando de la simulación, nosotros tenemos una entrada, tenemos el sistema aquí real y tenemos su salida. Cuando nosotros realizamos la simulación, vamos a tener acá el sistema simulado, que va a ser el experimento sobre el modelo, y debemos de ponerlos o lo más cercano que se pueda a los parámetros. Y vamos a obtener su salida. Entonces, ¿cuáles son algunas de las ventajas de la simulación? Que vamos a limitar la operación del sistema sobre el tiempo, que podemos generar un historial artificial del sistema para poderlo observar y analizar. Y podemos, sobre todo, podemos alterar la escala del tiempo según la necesidad. Eso es algo muy importante de las simulaciones. ¿Por qué? Porque a lo mejor si al sistema real le toma 3 días hacer su función. En la simulación, pues le podemos dar, no sé, hasta meses, ¿no? Que simule de aquí a meses qué es lo que va a pasar. Y además, ir observando qué es lo que pasaría a través del tiempo con un historial artificial. Pero todo siempre entre en los términos que damos arriba, en nuestro marco experimental, donde podamos definir qué condiciones tiene que cumplir aquí, en este sistema simulado, para que contemos la salida como un experimento válido. Entonces, en el mejor de los casos, pues tenemos nuestro modelo y lo podemos comparar con nuestro sistema real. Y decir, si es válido, ¿no? O sea, ¿son iguales o no son iguales? O no se parecen o sí se parecen. Y en el peor de los casos, pues vamos a estar simulando y únicamente vamos a sacar conclusiones e inferir que posiblemente pueda ser real. Esa es la otra tarea, que eso también se las voy a poner en Classroom. Y ahora sí, ¿cuáles van a ser las ventajas completas de la simulación como tal? Pues que hay experimentos que son demasiado costosos, demasiado peligrosos, o el sistema que quieren investigar todavía no existe. Entonces la simulación nos quita todo eso, ¿no? No tenemos que gastar dinero en cosas caras.
Si es muy peligroso, pues no te tienes que estar arriesgando. Y si no existe el sistema, pues tú lo puedes proponer, modelar y simular. ¿Cuándo más se utiliza la simulación? Cuando la escala del tiempo del sistema no es compatible con el experimentador, que era lo que decía, ¿no? Los cambios en el universo que requerían millones de años en observarse, pues lo puedes observar rápidamente en una simulación. ¿Qué otro ejemplo hay de escala de tiempos? Por ejemplo, el experimento en el que se hizo para decir que la brea era un fluido, pues ese es un experimento que se hizo de forma real. Si lo buscan, nada más que no recuerdo en qué parte del mundo tienen todavía el embudo, que alguien dijo, bueno, para probar que es un fluido, pues lo pongo en un embudo y me espero a que caiga, ¿no? Pero pues al ser un fluido muy viscoso, pues prácticamente el científico se murió antes de ver que cayera una gota, ¿no? de brea. Entonces ese tipo de experimentos pues no son compatibles con el experimentador. ¿Qué más cuando tenemos variables que pueden ser inaccesibles? ¿Por qué? Porque en una simulación todas las variables pueden ser estudiadas y controladas, algo que en un sistema real pues, muchas veces no. ¿Cómo qué? Por ejemplo, suponer que la temperatura es constante, que estamos a 20 grados centígrados, a una atmósfera de presión, o si quieren saber qué es lo que va a pasar con el sistema cuando elevan mucho la temperatura, cuando elevan mucho la presión, que a veces son cosas que no se va a tener acceso por algún impedimento físico, pues no se puede tener acceso a todas las variables muchas veces. Entonces, con la simulación, pues podrían proponer, si se aumenta la presión, si se cambia la temperatura, pues puede pasar esto. Y por último, la fácil manipulación de los modelos. En la simulación, pues es fácil manipular los parámetros del modelo del sistema. Y es tan fácil que incluso los podemos mover fuera del rango admisible en un sistema físico particular. Y es aquí donde no se nos debe de olvidar la parte de nuestro marco de referencia. ¿Por qué? Porque si nosotros lo movemos fuera de un rango admisible en un sistema físico, pues a lo mejor dicen, tiene un mejor resultado, ¿no? Pero pues va a ser físicamente inadmisible. O sea, no lo van a poder hacer. Entonces, pues, aunque digan que puede funcionar, pues no es posible hacerlo. Entonces ahí entran las desventajas de la simulación. ¿Cuáles serían las desventajas de la simulación? Pues que es muy fácil que se nos olviden las limitaciones y condiciones del sistema real y obtener conclusiones erróneas de la simulación. Es decir, a mí se me olvida que tengo ciertas limitaciones y ciertas condiciones que no voy a poder igualar. Y yo voy a decir que mi sistema va a funcionar así súper bien, pero no nos sirven esas conclusiones si no van a representar nuestro sistema real. Además, se pueden enamorar también de su modelo, del efecto Pygmalion, es decir, que se van a entusiasmar en exceso con su modelo y se les va a olvidar su marco experimental. Entonces, al final de cuentas, nuestro modelo no va a representar el sistema real o solo lo va a representar bajo ciertas condiciones. Entonces, ese modelo tampoco sería muy útil porque tendrías que llegar a esas condiciones en las que hicieron la simulación para decir que tu sistema o tu modelo va a representar el sistema o tu sistema se va a representar como tú dices en tu modelo. Entonces, si lo representan únicamente bajo ciertas condiciones muy específicas, pues tampoco va a ser muy aplicable ya en unas condiciones reales, porque pues va a ser muy difícil a lo mejor de controlar, ¿no?, el proceso. Además, podemos forzar a que la realidad encaje
dentro de las restricciones del modelo. Ese es el efecto Procrustes. Es decir, le mueven los parámetros, le mueven todo lo que quieran a su modelo, de tal forma que forzan a que el sistema real encaje en las restricciones del modelo, y pues sabemos que eso no va a ser normalmente real. Y eso va muy relacionado con la última desventaja, que es olvidar el nivel de precisión del modelo. ¿Por qué? Porque no nos dé a lo mejor un valor exactamente igual al que tenemos en el sistema real, significa que esté mal el modelo, ¿no? Sino que estamos olvidando que tenemos restricciones y que tenemos hipótesis y que tenemos simplificaciones que se tienen que tomar en cuenta para interpretar correctamente los resultados. Por ejemplo, a ver, ¿qué modelo conocen ustedes que pase o que les hayan pasado esas cosas? ¿Si han hecho alguna simulación de algo o no? Todavía no, nada. O que conozcan de algún caso o algo así. Bueno, entonces ya les han tocado cosas, ¿no? De olvidarse del nivel de precisión, o de forzar a que la realidad encaje, ¿no? Dentro de sus restricciones. Por ejemplo, bueno, hay modelos que se utilizan, por ejemplo, para predecir estructuras cristalinas, ¿no? En los materiales. ¿Ya llevaron materiales? ¿O están llevando materiales? No estamos llevando. Ya vieron que los materiales se componen de estructuras cristalinas. Bueno, pueden ser cristalinos o amorfos, ¿no? Sí, o no han visto todavía nada de eso. No, ¿verdad? Sí, bueno. Ah, bueno, lo tienen fresco. Si se acuerdan, hay materiales que tienen estructuras cristalinas y hay materiales que no van a tener estructuras cristalinas, ¿no? Pues hay modelos que se utilizan para predecir esas estructuras, o que se utilizan para predecir las distancias que existen en las celdas, ¿no? En las celdas cristalinas. Por ejemplo, en las cúbicas, que era su parámetro C de red. Entonces hay modelos que se utilizan y que se comparan con un experimento de difracción de rayos X. Entonces, si ustedes lo simulan bien, pues la gráfica que obtienen pues, se va a ver igualita a la que tuvieron experimentalmente. Sin embargo, muchas veces no se toman en cuenta estas hipótesis y simplificaciones. ¿Por qué? Porque queremos interpretar todo lo que nos da el modelo y se nos olvida que pues tenemos diferentes niveles de precisión que a veces a lo mejor no significa nada, ¿no? O sea, si teóricamente el material debe tener una distancia entre átomos o entre planos de, no sé, 3 nanómetros, y el modelo les da 3.1 nanómetros, 3.2 nanómetros, 3 o 2.9 nanómetros. Y dicen, es que está mal porque no me da 3. Pues no, se nos olvida que a lo mejor no tiene la misma precisión, o muchas veces le damos conclusiones erróneas. Se puede dar esto, ¿no? Decir, es que se modificó la distancia por X cosa. Y en realidad, si se ponen a pensarlo, si están hablando 3 por 10 a la menos 9 metros, 0.1 por 10 a la menos 9 metros, prácticamente no es nada. Entonces, dentro del error del modelo, pues esto es prácticamente el mismo valor. Y muchas veces se interpreta de forma errónea. Entonces, nunca se nos debe de olvidar tanto esta parte de la precisión como las hipótesis y simplificaciones
simplificaciones que se hacen cuando hacemos un modelo, sobre todo para obtener nuestras conclusiones, porque eso nos puede dar muchos problemas y mucho tiempo perdido ahí peleándose con modelos y con resultados, ¿no? Entonces no se nos debe de olvidar restricciones, hipótesis, simplificaciones para no obtener conclusiones erróneas. Y bueno, el día de hoy vamos a acabar con un ejemplo. Ahora sí, vamos a hacer un modelo por observación. Entonces el ejemplo es ese tanque que está ahí. Y ese es la descripción de nuestro sistema, ¿no? Entonces tenemos un tanque de almacenamiento que contiene líquido con un nivel Y, donde Y es igual a 0 cuando el tanque está a la mitad. Entonces este líquido se extrae con un flujo constante Q. Dice aquí se extrae con un flujo constante Q. Y el contenido es suplido a una velocidad de flujo que acá tiene que entregar 3Q en el cuadrado del tiempo. Entonces lo que nos dice es que de esa información establezca un modelo del sistema en el que podamos calcular la altura del tanque en cualquier tiempo t. Entonces ya, ese es nuestro sistema, ¿no? Tenemos un tanque al cual estamos suministrando fluido a esta velocidad y le estamos sacando el fluido a esta otra velocidad. Y por lo tanto ahí se mantiene cierto volumen adentro con cierto nivel Y. Es lo que nos interesa saber, una relación de Y con el tiempo. ¿Cómo se relacionan entre sí ahí esas variables? Más o menos. Fíjense, les doy una pista. Esto es como si ustedes tuvieran una tina de agua, ¿no? Y ustedes le abren a la llave cierto tiempo, se llena cierto volumen su cubeta y luego le tiran cierta cantidad. Y adentro de la cubeta les tiene que quedar todavía volumen. Bueno, puede o no quedarles volumen, ¿no? Pero supongamos que no le tiran todo el agua. Ustedes llenan su cubetita hasta cierto nivel, le van a tirar una cierta cantidad y les va a quedar otra dentro de la cubeta. ¿Cómo relacionan el volumen que le pusieron con el que le tiraron con el que quedó adentro? El que quedó dentro sería el volumen que le pusimos menos el que tiramos. Exactamente. Aquí es exactamente lo mismo. Esto es lo que ustedes están tirando, esto es lo que ustedes están metiendo y esto es lo que queda dentro. ¿Cómo relacionan ahora sí entre sí esas variables? La altura entonces sería Q menos la función, los 3Q seno cuadrado de T. Todavía no toman en cuenta la altura. Ahorita nada más relacionan
así tal cual como lo dijeron lo de la cubeta. O sea, lo que queda dentro es lo que le quitan, bueno, lo que le pusieron menos lo que le quitan, ¿no? Es lo que tiene que quedar adentro del tanque. Entonces, 3Q seno cuadrado de T menos Q es igual a 0. Igual a, bueno, esto es lo que está entrando, esto es lo que está saliendo. ¿Cuánto es lo que tenemos aquí en el tanque? ¿Cómo representan? Como Y. No, antes de presentarlo como Y. Esto es, ¿qué es? ¿Qué es lo que tenemos aquí adentro? En vez de una altura, porque lo estamos viendo como cantidad de agua. Entonces, yo estoy metiendo cierta cantidad de agua y yo saco cierta cantidad de agua. Entonces, ¿qué debo de tener acá? Cantidad de agua, ¿no? ¿Cómo representan una cantidad de un líquido? En volumen. En volumen. Y ahora fíjense, como esto va a variar con el tiempo, y mi volumen aquí va a variar con el tiempo, porque no sabemos cuánto va a estar quedando, si siempre queda la misma cantidad o no, porque la altura tiene que variar. ¿Cómo le hacen para poner un cambio del volumen con respecto al tiempo? ¿Cómo lo pondrían? Lo ponen como un diferencial. Entonces el volumen, bueno, lo que queda aquí adentro va a ser el cambio del volumen con respecto al tiempo. Este volumen va a estar variando, porque esta función, como es sinusoidal, pues va a subir y bajar, ¿no? Subir y bajar periódicamente. Entonces mi altura tiene que subir y bajar, subir y bajar, subir y bajar. Y ahora sí, aquí cómo meten la altura, cómo se relaciona la altura del tanque con el volumen del tanque ese. Exactamente con la fórmula del volumen de un cilindro. Pues aquí el volumen de mi cilindro va a ser igual al área de la base por la altura, ¿no? Sin esto es Q, seno cuadrado de T menos Q es igual al diferencial del área por la altura sobre el tiempo. Y el área, si se dan cuenta, esto es una constante porque el área del tanque no cambia. Entonces el área la podemos sacar de la diferencial. Y vamos a tener el cambio de la altura con respecto al tiempo. Voy a sacar el área y la voy a pasar dividiendo del otro lado. De tal forma que mi modelo va a ser 3Q, seno cuadrado del tiempo, menos Q, sobre área. Ya si le quieren especificar más, todavía le pueden ya tiene que el área es la fórmula de la circunferencia y demás, ¿no? Se lo pueden seguir desarrollando. Pero de forma general, el modelo que me relaciona la altura del tanque en cualquier tiempo t sería este. Ya de forma general, con eso lo podríamos calcular, utilizando únicamente la información que nos dieron ahí. Entonces, se dan cuenta, proponer un modelo, o sea, aquí parece fácil, ¿no? Pero normalmente es difícil. ¿Por qué? Porque muchas veces no tenemos el conocimiento completo o no nos imaginamos cómo es el fenómeno, ¿no? Sobre todo, bueno, ya ahorita ustedes vieron las complicaciones que hay para relacionar las variables. ¿Por qué? Porque le batallaron un poquito, ¿no? En relacionar la salida con la entrada, con lo que queda aquí. Entonces, así como esto lo que acabamos de ver, es como se hacen los modelos por observación.
Ustedes tendrán que estar observando y estar reflexionando qué es lo que pasa en ese sistema, hasta poder imaginarse y decir, lo que yo le estoy metiendo al tanque, lo que entra, menos lo que sale, tiene que ser igual a lo que se acumula aquí adentro. Y después de que ustedes ya lo piensan así, lo tienen que plasmar en forma de una ecuación que se entienda y que tenga sentido. ¿Vale? Entonces, ¿se entendió el ejemplo? ¿Dudas, preguntas, aclaraciones? Profe, ahí en el ejemplo específicamente dice que y es igual a 0 a la mitad. ¿Eso Ajá. influye en algo? ¿Ahorita al hacer el modelo? No, ahorita al hacer el modelo no. De hecho, esa es información extra nada más que te da. Ah, ok. Sí, pero no, en este caso no nos influirá al hacer el modelo. Influiría únicamente ya si lo queremos resolver, o sea, empezar a hacer el tiempo para allá, integrar, y poder, o sea, sí, te sirve esto, pero para resolver la parte diferencial, ¿no? Y cuando nosotros separamos las variables así de y y acá de t, normalmente para resolver esto pues, se puede hacer con una condición inicial, entonces esta sería nuestra condición inicial. Y es igual a 0 cuando está a la mitad del tanque. Pero en sí para proponer el modelo ahorita no nos influye. ¿Alguna otra duda, pregunta, comentario? ¿Se entendió? ¿Todos lo entendieron? Si les pongo otro ejemplo, pueden hacer su modelo. Bueno, proponer un modelo. Lo podemos intentar. No se apuren. La siguiente, bueno, de hecho, hasta ahorita aquí lo vamos a dejar. Pero la próxima clase lo que vamos a hacer son puros ejercicios de modelitos. Bueno, tanto de aplicarlos, o sea, que ya nos den el modelo y aplicarlo, o hacer modificaciones de algún otro modelo, o proponer modelos también. Sí, vamos a hacer ejemplos de todos. No se preocupen. Y esos los vamos a hacer la próxima clase, ya, más formalmente. Ya veo, ya hasta aquí le vamos a dejar. Pero vamos a seguir haciendo estos ejercicios, ¿no? Para que le vayan entendiendo un poquito más. Y en eso van a ser ejercicios muy variados, o sea, no van a ser nada más de tanques, ¿no? Ahí tenemos de todo. Son temas variados porque pues como son modelado en general, pero se supone que son cosas que ya debieron haber visto o al menos deben tener la noción de qué ecuaciones son las que estamos usando, no se usan. ¿Vale? Entonces, el viernes nos vemos, jóvenes, para seguir haciendo nuestros ejercicios de modelados por observación. Ya sería todo. Disfruten su tarde. Luego, profe. Nos vemos. Hasta luego, profe. Hasta luego. Luego,